Bien, vamos a arrancar una serie de charlas que es interesante. Yo creo que es interesante porque eh, creo que Dios a veces utiliza, o casi siempre utiliza, eh, cosas, seres o hechos que no creeríamos que son portadores de un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y yo estuve viendo que casi nunca he escuchado una serie de charlas, de predicaciones, sobre los árboles de la Biblia. Y ahora usted dirá, ahí, ahora sí, nos vamos a volver botánicos, ¿verdad? Teológicos. Pero déjenme hoy, permítanme hoy, mi misión de hoy es esta, intentar demostrarles a ustedes una tesis. Mi tesis es que los árboles tienen un mensaje, los árboles de la Biblia tienen un mensaje crucial para nosotros. Y nunca los hemos visto de esa manera, o muy pocas personas lo han visto de esa manera. Así que vean qué interesante. Empiezo mi tesis, después usted me va a decir si lo convenció o no la convencí. Pero además de las personas y de Dios, los árboles son los seres vivos más mencionados de la Biblia. Ni los demonios, ni el diablo, ni los pecadores, ni los seres vivos más mencionados de la Biblia son Dios, los seres humanos y los árboles. Claro, si usted hace una búsqueda, como sé que muchos de ustedes van a decir, voy a comprobar eso, yo ya lo hice y además sé más o menos cómo haría usted la búsqueda. Usted pondría la palabra árbol o árboles en una búsqueda bíblica, pero no es tan fácil, porque uno tiene que poner también los árboles con nombre propio, el sicomoro, ¿verdad? Los cedros y en todas sus formas, o el fruto del olivo, o, ¿verdad? La vid. ¿Cuántos otros árboles de la Biblia usted se acuerda? ¿Qué hay? Palmeras. ¿Cuáles? La higuera, muy bien. ¿Qué más? La zarza, que es un arbusto arbolescente. Ah, la pucha, es que estudié. No crean. Es decir, que no es tan fácil como poner la palabra árbol y decir, uy, no, aparece solo 600 veces. No, hay un montón de nombres propios y de derivaciones de esos nombres que hay que ir sumando. Entonces, sí, es un ser vivo o una serie de seres vivos que aparecen en los primeros lugares de mención en la Biblia. Y eso me llama la atención a mí, porque tienen un eje central en el mensaje de salvación. Ven esto otro. Hay árboles en el primer capítulo de la Biblia. ¿Cuáles son? Esos son los más famosos, por supuesto. Arranca la Biblia con algo principal, ni siquiera estaba el ser humano. Y ya había árboles importantes. Los estoy empezando a convencer. Hay algo interesante acá. Es más, veamos el texto. Es largo, pero vale la pena. Dice, después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que era, en hebreo dice, meod, buenísimo. Esto que acabo de hacer, eso es como cuando, yo no sé si usted es medio artista o artista, hay muchos artistas pero de otra clase, pero si usted crea cosas y de repente usted ve y dice, qué bien me quedó esto, esto vale la pena compartirlo. Y Dios vio los árboles que había plantado en el jardín del Edén o alrededor de toda la creación y dijo, esto es bueno, esto es bueno. Entonces lo primero que sabemos de los árboles es que son buenos, son buenos. Y eso yo creo que usted y yo lo obviamos, pero que aparezca antes que el ser humano, la primera vez que se dice que algo es bueno en la Biblia, porque esta es la primera vez que aparece que algo es bueno. La primera vez que Dios aparece diciendo que algo es bueno es para los árboles, ni siquiera para los seres humanos. Cuando crea al ser humano, no dice la palabra o la frase meod, dice tov meod, muy, muy bueno. Muy, muy bueno, ya eso cambia las cosas. Ok, hay árboles en el primer salmo, primer libro de la Biblia, primer salmo, aparece
la palabra o aparece la noción de árboles. Vean el texto. Son como árboles nosotros los creyentes que adoramos a Dios, que amamos a Dios, los que amamos y escudriñamos su palabra, somos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Aquí hay un mensaje profundo. Quienes escudriñan y mastican la Biblia, quienes estamos arraigados, ojo la palabra que estoy utilizando, arraigados, nuestra raíz está en la Escritura y en la fe. Somos como árboles que estamos plantados al lado de un río y que siempre estamos saludables, vivos, nuestras hojas no caen y tenemos fruto y prosperamos. Hay también árboles en la última página de la Biblia, en la primera, en el centro, en el Salmo y en la última, en Apocalipsis. Y dice lo siguiente: a cada lado del río crecía el árbol de la vida. ¿Cuál era ese? Ya estaba en la primera página de la Biblia. El cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Aquí hay un mensaje, porque no solamente tiene que ver con que los árboles, las plantas, nos benefician a nosotros los seres humanos, a las naciones. Es medicina para las naciones. Este fruto de este árbol de la vida de Dios viene para sanar a las naciones. Es decir, ¿cómo les vamos a dar medicina a las naciones? Con más política. Es imposible evadirla, es necesaria, pero ¿cuál país tiene una política sana? Dígame un solo país de este mundo que usted diga, ese es el modelo perfecto de, es más, los modelos que creíamos más consolidados de democracia en el mundo, hoy por hoy lo que nos están dando es un ejemplo de desnutrición democrática, ¿cierto o no? Lo que creíamos consolidado políticamente en países incluso que eran ejemplo de justicia, o por lo menos se autodenominaban así, nos están demostrando que nunca lo fueron. Y el resto del mundo, ¿cuál es la medicina para los países del mundo? Bueno, la palabra de Dios dice que hay un árbol de vida cuyas hojas deben usarse como medicina para sanar el mundo. Ese árbol de vida está plantado en la Biblia. Ese árbol de vida está plantado en la fe en Cristo Jesús. Claro, pero vea qué sinuoso y qué difícil es esto, porque muchos de esos países democráticos, entre comillas, no hay ninguna democracia perfecta, por supuesto, pero se amparan últimamente en mensajes cristianos, en una teología cristiana, entre comillas, para decir que ellos van a impartir los valores correctos a través de la política. Dígame cuándo ha funcionado. Nunca. Esa no es la medicina. La medicina, la iglesia y la palabra de Dios fueron hechas para ser iglesia y palabra de Dios, no presidentes ni partidos políticos. Y los partidos políticos fueron creados para ser partidos políticos, no profetas, ni pastores, ni evangelistas. Son dos cosas distintas y la medicina no se puede revolver. Usted sabe, aquí yo tengo una amiga, Mariana, que siempre que voy a hacer un enredo de medicinas, yo le escribo, Mariana, vea, tengo, y le tomo foto a la caja y toda la cosa, tengo estas 3, me las voy a tomar de un solo juntos en combo. Y siempre me dice, no, es que no se pueden revolver esas. Y yo, pero ¿por qué no? Si una cosa es para la pata, otra cosa es para el ojo, no se puede revolver. La medicina de la política no se puede revolver con la medicina de la fe, porque produce algo contrario a lo que nosotros queremos. Entonces, nuestro trabajo como iglesia es dar la medicina que aquí está en la Biblia para este mundo y para esta ciudad y para este país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy explicándome? Esto no estaba es más, no tengo ni notas de este versículo, pero de ahí me emocioné. A la sabiduría en la Biblia se la describe como un árbol. Ojo, todas las partes de la Biblia que están relacionadas con los árboles y los mensajes que tienen allí.
Vean el texto. La sabiduría en Proverbios 3:18 es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¿Y por qué la describe como un árbol de vida? A la sabiduría. Porque da frutos. Porque el sabio da frutos. ¿Y cuál es el fruto del sabio? Armonía, paz, reconciliación. ¿Y cuál es el fruto del necio? La Biblia contrapone sabio y necio. Sabia y necia. No dice tonto, pero podríamos decir, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo contrario del sabio? De alguien que no tiene sabiduría, actúa tontamente. Y el necio o el tonto lo que produce es problemas. Han tenido, y no levanten la mano ni vuelvan a ver a nadie, gente que usted dice, ¿qué? Más necio. Va a seguir. ¿Qué provoca? Que usted quiera jalar de ahí. Que cuando entra por la puerta en una fiesta dice, uy, ya llegó aquella. Qué pereza. Solo bronca, solo quejas. En cambio, el sabio produce el fruto de la reconciliación, de la armonía, de la paz, de la prosperidad, y por supuesto que los negocios prosperan mejor cuando hay sabiduría. Cuando usted puede entablar relaciones de negocios fructíferas porque hay sabiduría. El árbol de la sabiduría. Cada persona importante o hecho teológico importante o relevante en la Biblia está relacionado con un árbol, excepto uno. Aquí hay dos cosas que quiero decir. Vean qué interesante. Acuérdense que mi misión hoy es convencerlos a ustedes de que los árboles son centrales y que tienen un mensaje importante. Yo no sé si lo he ido logrando hasta el momento. Pero cada vez que aparece un hecho importante, hay un árbol. Cada vez que hay un personaje crucial, hay un árbol. Isaac, Jacob, Abraham, Moisés. Nada más vaya relacionando. El mismo Jesús, y ya lo vamos a ver un rato después, está relacionado con los árboles. De hecho, la crucifixión tiene que ver con un árbol. El árbol de acacia con el que se fabricó la cruz. Pero hay un personaje que no, y es el único. ¿Quién creen ustedes? Voy a hacer aquí un quiz. ¿Quién? Judas. No, Judas se ahorcó de un árbol, entonces. ese me lo acabo de sacar de la manga, pero está bueno, ¿verdad? No lo vi venir, pero fui rápido. ¿Quién más? Satanás. ¿Quién? Jonás. No, la persona que nunca se relaciona con un hecho específico al lado de un árbol es José, pero José no el de María, sino José el de los sueños, el del Antiguo Testamento. Pero, vean qué interesante que como no hay una relación directa, se le describe de la siguiente manera. José es un árbol fructífero, es como un árbol junto a una fuente y sus ramas pasan sobre el muro. ¿Por qué dice que sus ramas pasan sobre el muro? Eso me llamó mucho la atención a mí. Vean que hasta a José de alguna forma lo describen como un árbol. Pero sus ramas pasan sobre el muro. Usted ha tenido un vecino que tiene un árbol de mango cuyas ramas pasan al otro lado y le caen los manguitos a usted. ¿De quién es el mango? ¿Del que plantó el árbol o de donde cae el manguito? El Señor es sabio. Yo tengo un vecino que tiene algo parecido y me caen cositas. Y de ahí, es la ley de la naturaleza. Pero se describe a José como alguien cuyos frutos incluso pasan al otro lado, donde no deberían caer. Y esto me encanta, porque lo que usted y yo producimos en la fe tiene que pasar al otro lado. Y a mí esto me toca el corazón, porque yo recuerdo muchas predicaciones, y sé que usted también, donde nos hablan casi siempre. Es más, voy a ponerlo con un ejemplo. Hay un terremoto, yo qué sé, voy a poner ahora hubo en Chile, la semana pasada, hace unos días. Y yo puedo leer a veces en redes sociales donde hay gente que dice, uy Dios, vamos a orar por nuestros hermanos de Chile. ¿Han oído eso? Nuestros hermanos de Chile, pero no es que están orando porque a todos los chilenos les llaman hermanitos y hermanitas, sino que son a nuestros hermanos cristianos de Chile. ¿Cierto o no?
Entonces las oraciones están, y sus frutos de las oraciones están enmarcados en solo los cristianos. ¿Y por qué no orar por los ateos de Chile? ¿Y por qué no orar por la comunidad LGBTI de Chile? Durante el terremoto, ahora que se fue la luz en España y en toda la península ibérica por 10 horas, que digo yo, ¿verdad? Nosotros estamos bien acostumbrados, se va no solo la luz, se va el agua y todo aquí. Y sigue la vida, ¿verdad? Y mire, están pidiendo que renuncie el presidente por eso. Imagínense si cada vez que se va el agua o se va la luz en Costa Rica pidiéramos que renuncie el presi. Ay. Yo no dije nada. ¿Y por qué estaba diciendo eso yo? Y es que me sacó totalmente. Porque oremos por los que no son ni siquiera creyentes o no son parte de mi iglesia o que la gente que cree diferente a mí. Dice, oren por sus enemigos también, ¿o no? Fue puchica. Las ramas de este hombre con sus sueños cruzaron la frontera de nacionalidades, de creencias, de religiones, porque él donde estaba cautivo. Era un cautivo. Y luego entonces se convirtió en un hombre importante en un lugar que no le pertenecía como inmigrante. Sus ramas y sus frutos trascendieron. Yo quiero ser como José. Los estoy convenciendo de que los árboles están interesantes en la Biblia. Yo sí estoy muy interesado. Me parece chivísima. Y viene lo mejor. Entonces creo que podemos comprender que los árboles tienen un mensaje importante en la Biblia. Sigamos un poco más profundamente. La única descripción física de Jesús. La única descripción física de Jesús de la Biblia. Vean, de Jesús no se dice ni que era macho, ni de ojos claros como sale en las películas, ni como sale en Chosen. No sale una descripción física de Jesús. No hay ninguna, ni que era alto, ni que era bajo, ni que era flaco, ni nada, cero. Cero descripción física. Por supuesto, tenemos que suponer que era un típico lugareño del Medio Oriente, que no son blancos por naturaleza, que no tienen los ojos claros, por lo menos no mayoritariamente, sino que se parecen más, digamos, a los latinos. No diría a mí, yo soy latino, pero yo tengo la piel de los conquistadores, ¿de ahí qué me queda? Es un recuerdo. Pero la única descripción de Jesús en la Biblia es la siguiente. ¿Quieres reconocer al Mesías cuando llegue? Pregunta Isaías. Busca al hombre que se parece ¿a quién? A un arbolito que crece en tierra estéril. Qué descripción más impresionante. Ojo que no es un árbol, dice arbolito, chiquitico. A un arbolito pequeño. ¿Cómo es ese árbol? ¿Cómo sería un árbol? Ustedes han visto los árboles que crecen ahí en la orilla de la acera donde no hay cómo crecer. ¿Cómo son esos arbolitos? ¿Cómo son? Y así como yo, chiquitillos, escuálidos, ¿verdad? Como que uno dice, ya están a punto de un ventolero y se va. Un arbolito pequeño, casi insignificante, en el desierto. Algo que uno dice, no va a durar. Es un brote de árbol que no va a durar, no se va a desarrollar, no va a tener frutos. Bueno, la única descripción física de Jesús en la Biblia lo describe tan humildemente como un arbolito pequeño, sencillo, en medio del desierto. Pero sigue, ojo, ahí no para Isaías. Dice, no tenía belleza ni esplendor, no le digo que se parecía a mí. Su aspecto no tenía nada atrayente, como un árbol que está a punto de romperse, de morir, de secarse, de quedar ahí, desaparecer. Me encanta que a Jesús lo describan, no como ese actor atractivo que ponen a cada rato, no con una cara súper, ¿verdad?, atrayente, no con un cuerpo súper prominente, no con una voz súper profunda, al rato y hablaba como así. ¿Por qué no? Es que nos hacemos ideas rarísimas de Jesús, una voz profunda, ¿verdad? Que predicaba, cuando decía una parábola, por eso tenían que irla traduciendo también, porque quién sabe,
No se oía. Tal vez era chiquitillo. No tenía belleza ni esplendor. Era como un arbolito pequeño plantado en el desierto. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Podríamos pasar y no notarlo. Y creo que es lo que nos pasa constantemente, porque el Jesús verdadero es diferente, es humilde. Y como es humilde, entonces no lo notamos, pero entonces volvemos nuestra vista, nuestra mirada a los Jesuses inventados que son producto del marketing y a los cuales aspiran los pastores a parecerse, ¿verdad? Que tienen una voz de profeta. ¿Saben por qué a Jesús? Creo que lo he dicho varias veces, pero ¿por qué cuando lo entregaron Judas, ahora sí viene Judas, les dijo a los soldados, vean, al que yo le dé un beso, al que le zampe un beso, ese de Jesús? ¿Por qué creen? Porque Jesús no tenía nada especial, no iban a llegar a ver, es ese, claro, por supuesto tiene que ser ese, no es como viste, no es como habla, no es que es alto, no es que, no, ese es el que está haciendo una revolución aquí en Palestina. No, era cualquier persona que estaba ahí, cualquiera, normal. Y entonces Judas dice, al que yo le dé un beso en el cachete, maten a ese. Porque era coincidente con esta descripción. En la Biblia los árboles se comunican. Se comunican. Y esto también, entramos a una parte más mística de esta introducción a la serie. Los árboles hablan. Se comunican tanto metafóricamente como realmente. Vamos a ver eso. Isaías 55:12, ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo. Esto me trae a la memoria un montón de libros de fantasía que yo he leído y no sé si ustedes leyeron El Señor de los Anillos o no sé si leyeron también, así es Luis, en las Crónicas de Narnia, el bosque de los árboles que caminan, que se mueven y hablan y aplauden y cantan. Bueno, Tolkien y C.S. Lewis eran cristianos y me encanta. Tolkien era católico, pero un católico muy ferviente. Y toda su obra está basada en lo que él aprendió teológicamente en la Biblia. Y C.S. Lewis era protestante. Y toda su obra también está imbuida en lo que aprendió de la Biblia. Y coinciden que los árboles celebran el bien y el mal y luchan por aplaudir al Creador. Primera de Crónicas 16:33, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor. ¿Recuerdan aquello que decía, todo lo que respire, alaba al Señor? Y yo siempre me imaginaba los árboles, y esa canción de los árboles del campo aplaudirán, y toda la cosa. Bueno, nunca me había puesto a pensar qué mensaje puede tener que los árboles en la Biblia aplauden, canten, bailen. Pero no solo eso, sino que discuten entre ellos. Voy a hacer aquí una prueba. ¿Cuántos han leído en la Biblia una discusión entre árboles? Ninguno. Se los voy a contar. Jueces 9, 7 al 15. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Ojo, esto está en la Biblia, palabra de Dios. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente, solo para merecer o mecerme por encima de los árboles? Lo que está diciendo el olivo es, yo realmente no quiero que nadie se agache, que nadie me adore, que nadie me dé a mí o sea, que yo no quiero estar encima de los demás. Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros, pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios, a la gente y a José, solo para mecerme por encima de los árboles? Aleluya. Esto es palabra de Dios. Finalmente, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, vengan, arrodíllense debajo de mí.
sino que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Vea qué corazón. Otro día, esto es toda una predicación. Esto es toda una predicación. Pero los árboles en la Biblia hablan, discuten, aplauden, alaban a Dios, adoran al Señor. Aplauden cuando a usted y a mí nos va bien. Dice que cuando regresamos, ellos aplauden. Esto me encanta. Cada vez que usted y yo regresamos a la fe, toda la naturaleza aplaude y canta, y los árboles también. Cada vez que usted y yo entramos en un proceso de crisis, de dolor, de enfermedad, y salimos de esa crisis, los árboles aplauden también, con alegría. Entonces aplauden, cantan, hablan, discuten, enseñan. Ojo, que hay peces, aves, burros, mulas, todo tipo de animales en la Biblia, pero ninguno de esos aplaude o lo ponen a discutir, excepto la mula o el burro aquel que habló de Balaam. Pero no hay tanto énfasis en ningún otro ser vivo como en los árboles. Así que esto me encanta, y casi siempre lo hemos pensado como poesía, como metáfora, pero los científicos últimamente han encontrado algo que es maravilloso, una cosa que se llama Wood Wide Web. ¿Cómo se comunican los árboles? Suenan. Yo recuerdo a mi abuela decir, es que se puso triste, yo le hablo a la matica. Usted le habla a sus matas, para llamar al psicólogo inmediatamente. No, mentira. Yo decía que no, y ahora me dio, ya estoy viejo, estos son signos de vejez, ¿verdad? Tengo unos arbolitos, unas maticas, uno va entrando, ¿verdad? En esa etapa, y entonces yo las mañanas, ¿cómo amanecieron? Tengo un limoncito ahí, pero ¿por qué está tan triste hoy? Usted venga y le pongo, ¿verdad? Y le oro y toda la cosa. Y sí, reaccionan. O sea, sí, dicen que con música, todavía no he llegado a ese punto, ya eso es una etapa, me faltan unos 10 años para llegar a ese punto, ¿verdad? Pero sí les hablo, les oro, les impongo manos y todo, y empiezan a dar fruto. Sí, pero ellos, entre ellos, se comunican. Tengo un video de 1 minuto más o menos, que más o menos explica cómo funciona. Vamos a poner y verificar si tenemos volumen allí, y vamos a ver si sale. La naturaleza tiene sus propias formas para generar conexión. En lo subterráneo se esconde uno de los misterios más brillantes de la naturaleza. Una forma intrincada de generar unión, la Wood Wide Web. Una mágica red subterránea, desde el árbol más pequeño hasta el más grande. En lo profundo yace una enorme sinapsis comunicándose. Los hongos y las bacterias también hacen lo suyo, labran la tierra e intercambian nutrientes y minerales. Pero no solo se trata de una conexión entre estos 3 reinos. Su comunicación es la forma más pura y natural que existe. Entre ellos, se aseguran de proveer a cada uno de lo que necesita. Por medio de señales bioquímicas y eléctricas, son capaces de alimentarse entre ellos mismos. Si detectan que un vecino cercano está enfermo o carece de la luz o humedad suficientes, lo ayudan. Incluso se ha comprobado que en conjunto, varios árboles pueden mantener vivo una unión, tocón de un compañero caído por la tala humana u otro factor. Una lección de resiliencia y unión que los humanos deberíamos aprender a aplicar. Qué chiva, cómo se comunican, y cuando piden ayuda, el resto de los árboles les ayudan. O incluso otros reinos, el reino fungi, digamos, colabora, coopera. Y la narradora o el narrador de ese video creo que tiene toda la razón. ¿Cómo podemos y cómo debemos aprender de los árboles en cuanto a cómo generar esas conexiones de ayuda mutua, de sostén mutuo, de misericordia mutua? Yo creo que eso es lo que es la Biblia. Eso es lo que es la Biblia. Ahí. Bueno, aquí yo tengo una pequeña tabla de los personajes o hechos relacionados también con los árboles correspondientes.
pero no voy a detenerme ahí, después se las puedo pasar, porque de todas formas eso es la base de la serie de charlas que estamos empezando hoy. Así que algo muy importante que yo ya les dije más tempranito es que Jesús fue crucificado en una cruz de madera. Es decir, que los árboles también están directamente relacionados con el hecho de la crucifixión y por lo tanto con el hecho de la salvación. Hay un texto de Éxodo, antitos, creo que es Éxodo 19, donde llega el pueblo hebreo saliendo, ¿verdad?, de la esclavitud y llega al desierto, y está el monte Sinaí, y hay una orden de que hagan una cruz de madera, porque tenían una plaga de serpientes que estaba matando a las personas. Y entonces la ordenanza decía, cada vez que a alguien lo pique una serpiente, que vaya y corra y toque esa cruz de madera y se va a curar. Era un preámbulo de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El veneno del pecado, el veneno de la muerte, el veneno de la serpiente. Al diablo siempre se lo relaciona con la serpiente. El que toque la cruz, el que toque esa madera, por eso es lo de toco madera, no sé si viene de ahí, pero el que toque esa cruz, el que se arrodille, entonces el veneno no tendrá sentido, no tendrá efecto. Ese es el antídoto. Pero hay algo más con lo que quiero casi que ir terminando. Cuando Jesús resucitó, ahora que acabamos de pasar Semana Santa, pasó algo increíble y que yo creo que la mayoría hemos pasado por alto. Yo creo, tal vez me equivoque, pero yo creo que lo hemos pasado por alto. Vean este texto, Juan 20, 11 al 18. María, en este caso Magdalena, se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró dentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, y en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Ella llega a la tumba y la encuentra abierta. Pero por alguna extraña razón, todo lo que Jesús les había dicho, que yo voy a resucitar al tercer día, yo voy a reconstruir esto en el tercer día, yo voy a vencer a la muerte. Ella llega, ve la tumba vacía y no se le pasa por la jupa que era el cumplimiento. De momento hasta ahí ella estaba absolutamente con una sensación de derrota, llorando, de luto, de duelo, y ve la tumba vacía y todavía peor porque dice, se lo robaron. Ya no puedo ni siquiera velarlo porque se lo robaron. Y le aparecen estos dos ángeles. Ahora recuerden que en griego, ángelos significa mensajero, dos mensajeros. De hecho, la palabra evangelio viene del griego euágelos, que significa el que lleva el mensaje. Por eso los evangelistas son evángelos también, son evangelistas. Si usted agarra su teléfono, no lo haga, pero si usted lo pone en griego, cada vez que usted va a mandar un mensaje de texto, dice la palabra evangelio, porque está enviando un mensaje. Yo hice la prueba, no lo haga porque si usted no sabe griego, después es complicado retornar al idioma original. Pero ahí estaba María Magdalena, le dicen eso. Ve que está vacía la tumba. Apreciada mujer, le dicen, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, ojo, acusando al jardinero, ¿verdad? No acusó a los ángeles porque los vio vestidos de blanco y todo, pero ve al jardinero y fue. Si usted se lo llevó, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús se describe no solo como un arbolito que crece en el desierto, sino que es descrito como un jardinero en su resurrección. ¿Cómo es un jardinero?
justamente lo que aquí acaba de pasar. Lo relacionamos con alguien muy humilde, con alguien que no notaríamos tanto, ¿cierto? Muchas veces en las mañanas cuando suena ¿cómo se llama? El motorcillo ese que usan los jardineros, ¿cómo se llama esa cosa? Que yo no entiendo. Vean, desde aquí le quiero dar un mensaje a los jardineros del mundo. Justo en los días que uno dice, ¡uy, qué rico! Hoy voy a dormir un poquito más. ¡Juepucha, colerón! Y es de una sola marcha esa carajada. Entonces como que uno dice, ya se va a quemar, ya se va a quemar, ya se va a quemar. Es como cuando uno va con el carro solo en primera, más o menos. Bueno, pero no notamos a esos jardineros demasiado. María Magdalena confunde a Jesús con un jardinero, pero esto tiene un mensaje. El jardinero cuida los árboles. Y en la resurrección simboliza que regresamos al estado primigenio del Edén, donde estaban los árboles de la vida, los árboles más importantes, y ahora tiene un jardinero. Ahora hay quien cuide eso, para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió la primera vez. Pero nos pasa muy a menudo que Jesús de verdad está ahí al frente nuestro y andamos buscando al otro Jesús. Ayer que yo le comentaba esto a Laura y a Paula, que estábamos ahí tomándonos un fresquito y yo les decía para practicar, ¿verdad?, esta charla. Y Paula me hace las preguntas más importantes. Dice, pero ¿cómo? Si ella ya lo conocía y cuando resucitamos, porque yo les tengo dicho esto y es cierto, vamos a resucitar en este mismo cuerpo, nos vamos a aparecer para desdicha de algunos, pero no hay mejoría. Es decir, el Botox, hágaselo ya. Porque ya cuando de ahí, como quedó, ¿verdad? Si ya lo conocía desde tanto tiempo y no cambiamos, ¿cómo es que lo tiene al frente y no lo reconoce? Y aquí hay dos cosas. En primer lugar, porque ella se estaba esperando otra cosa. Se estaba esperando un Jesús glorificado, un Jesús, ¿verdad?, súper llamativo. Y se encuentra alguien que se le parece más a un jardinero. Y no lo notó. ¿Quieres reconocer al Mesías? ¿Recuerdan este texto? Pregunta Isaías, busca al hombre que parece un arbolito pequeño. No busquen otra cosa. Busque la humildad. Busque la sencillez. Busque al que cuida a los arbolitos, al que cuida al campo. No busque a un rey. No busque a un rey coronado. No busque lo que nos han vendido con tanto bombo y platillo. Busque a alguien humilde. Jesús sigue siendo humilde. Jesús sigue siendo ese arbolito. Jesús está aquí, sencillo. Sencillo. Como esto. Pero justamente porque es sencillo y como esto es que podemos creer que en medio del desierto hay milagros en nuestra vida. ¿Cierto o no? Que en medio de la desdicha, de la lágrima, de la enfermedad y del dolor, sigue estando el arbolito pequeño plantado y no ha muerto, de hecho ha resucitado para usted y para mí. Y en eso hemos creído. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada de atrayente. Como un jardinero, digo yo, hay jardineros guapos, por supuesto, pero no, ¿verdad? Están en lo suyo y uno les pasa a la par y ni los determina muchísimo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Ahora que él le habla y que le dice su nombre y ella fija sus ojos en él, en el jardinero. Ojo que ella ya le había hablado. No era que lo tenía ahí, que estaban hablando a distancia, no, ella llegó y le habló, pero ahora fijó realmente sus ojos en él. Una cosa es tener a alguien enfrente, otra cosa es ponerle atención. Y ojo, que esto pasa con todos, con hijos, con esposos, esposas, parejas, con el jefe, con todos. Una cosa es, y sobre todo ahora con tabletas y con celulares y con todo, ¿cómo cuesta hacer contacto visual y poner atención? Porque entonces reconocemos a la persona que tenemos al frente y le reconocemos el corazón. Y esto funciona. Raboni, que en hebreo significa
maestro. Y Jesús dice, no te aferres a mí. ¿Qué frase esta? Suave, suave, un toque. Y entonces, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Sigue siendo humilde. No se aferre a eso, en la forma de jardinero, en la forma de héroe, en la forma de rey. Hay algo más profundo que esto. Pero ojo las frases aquí. Mi Padre y el de ustedes, mi Dios y el de ustedes, se ponen en el mismo lugar que nosotros. Aún después de resurrecto, Él nos ve a nosotros como hermanos iguales. Eso es humildad y eso es poderosísimo. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje, evangelio de Jesús. He visto al Señor. ¿Podemos decir nosotros que hemos visto al Señor? Que hemos visto al Señor en su humildad, como arbolito del desierto, pero en su poder transformador, milagroso, salvador para nuestras vidas. Yo sé que sí, yo sé que sí. Yo quisiera nada más terminar esta mañana introductoria del tema de los árboles. Los convencí. Los árboles son maravillosos y vamos a estudiar profundamente algunos de ellos. Pero quiero terminar. Si algunos de ustedes o algunos de ustedes me quieren o nos quieren contar, por ahí hay un micrófono. En este año, de diciembre a mayo, a inicios de mayo, ¿cómo han visto al Señor? ¿Cómo se les ha aparecido el jardinero? ¿Cómo ustedes han reconocido a ese que parecía que no estaba, pero lo tenían al frente y ha actuado en su favor? Les ha ayudado, les ha hecho un milagro, los ha sanado, les ha resuelto un problema. Necesito que sean testimonios cortos para poder dar el chance a varios. Entonces me gustaría, levantando la mano, porfa, ¿quién se atreve a decirnos cómo el jardinero les ha ayudado?